Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestras clases. Estamos en la sección de el léxico filosófico y hoy vamos a ver la parte que nos toca sobre la parte de la Edad Media. ¿Ok? Así es de que vamos a comenzar. Hemos visto ya parte de la patrística. Hemos llegado hasta esta sección donde ha caído el Imperio Romano y que hemos pasado ya a la figura de San Agustín y ahora pues vamos a entrar a la Edad Media. En la Edad Media suceden unos aspectos, ¿verdad? Que hay que tenerlos bien en cuenta siempre. Cae el Imperio Romano, cae toda la estructura social que había en el mundo conocido. Y luego la iglesia queda como ese remanente de toda la cultura que el Imperio Romano había difundido, que era la cultura griega, y surge una nueva estructura social, donde ya no hay una cohesión, ya no hay una idea de Estado, una idea de imperio, sino que son pueblos disgregados que quedan durante todo este periodo, que se van conformando poco a poco los reinos y que como elementos de cohesión social, uno de ellos va a ser muy importante, pues la religión en este aspecto, pues la fe cristiana, el cristianismo va a jugar un papel fundamental. Entonces, en esta época, digámoslo así, que muchos han llamado oscura y decadencia, debido a los sucesos que ya mencionamos, la Edad Media empieza a florecer desde el punto de vista social con el renacimiento carolingio. Este lo lleva a cabo el emperador Carlomagno y que él tiene una visión sobre la educación, tiene una visión sobre el conocimiento. Él abre los monasterios y las catedrales a la enseñanza, de manera que ya el conocimiento ya no es algo privilegiado para el clero, para el cristianismo. La difusión de los conocimientos básicos de las artes liberales y la filosofía era antes para, digámoslo así, reservado para el clero y algunos nobles, ¿verdad? Dependiendo las regiones. Entonces, esto ahora se abre para todas las personas. Entonces, como primer autor que tenemos nosotros en esta época, está Juan Escoto Eriúgena, que escribe una obra sobre la división de la naturaleza y que es aplicada bastante en la teología. Él hace un esquema sobre cómo está dividida la creación, la naturaleza, y a la vez la relación con Dios. Entonces Juan Escoto dice de que hay cuatro formas de entender nosotros la naturaleza, es decir, todo lo que existe. Por un lado está una naturaleza que crea y no es creada. Ese es Dios, que es principio sin fin. An arcos, o sea, sin principio, ¿verdad? Entonces, esa es la primera naturaleza. La segunda naturaleza es la naturaleza creada y que crea. Son las ideas arquetípicas, como recordamos la influencia de Platón en este tiempo, creadas en la mente del verbo, de logos, ¿verdad? Y modelos de todas las cosas. Aquí puede entrar una cuestión, digámoslo así, de que, como sabemos, la Sagrada Escritura, San Pablo dice que todo ha sido creado por el logos, ¿verdad? Por el verbo, es decir, por el Hijo del Padre. Entonces, aquí se entiende esa naturaleza que él habla como creada y que crea, ¿verdad? Entonces, para él hay un principio espiritual de cuánto existe en la materia. Nuevamente nos volvemos a encontrar aquí ese pensamiento platónico. La tercera naturaleza es la naturaleza creada y que no crea, que son las cosas creadas según las ideas. Eso sería ya el mundo material que nosotros vemos, ¿verdad?
donde aquí pues escapa la cuestión, todo aquello que vive, ¿no? Porque, como nosotros sabemos, eh, todos los vivientes engendran vida. Cuando nosotros decimos engendran vida, incluyendo al hombre, sabemos que hay un principio del compuesto hombre, el alma, que nosotros no somos autores de eso. Toda la creación está en disposición a que Dios siga creando, ya que el hombre, como decimos, procrea, ¿verdad? Participa de la creación, pero no es propiamente el autor de la creación. Y lo mismo es con todo cuanto existe, ¿verdad? Ellos, la naturaleza, fauna, flora, tiene una actividad de participación en la creación. Entonces, ellos hablan de la naturaleza creada, pero que no crea, que son las cosas creadas, todo cuanto existe. Y por último está la naturaleza no creada y que no crea. Ese es Dios de nuevo que aparece como el fin, ¿verdad? Dios principio, Dios fin. Hay un réditus, hay un regreso, hay un retorno de todo hacia Dios. De manera que Dios es al que tiende la creación entera, que le reconoce como creador. Entonces, este esquema permite ver en cierta medida de que si bien este pensador, Juan Escoto, esquematiza cómo ver las cosas creadas, cómo entenderlas, siempre ya influenciadas por la fe cristiana, es una filosofía que muestra que la naturaleza es como manifestación de Dios, pero en cierta medida participan de Dios, aunque él no distingue bien, ¿verdad? Ese aspecto de cómo las cosas participan de Dios. Luego tenemos luego está la figura de San Anselmo de Canterbury. San Anselmo es un pensador de origen italiano, pero que está radicado en lo que ahora conocemos como Gran Bretaña e Inglaterra. Entonces, es de gran importancia San Anselmo cuando en este momento surge un auge en la discusión sobre la relación de la filosofía con la teología, entre el dogma y la razón. Ya en el siglo XI, que es el que le toca a San Anselmo, ya la parte occidental, Europa, ha entrado en contacto con los musulmanes, con las guerras de las cruzadas, que han abierto cierto espacio de relación con ellos, ¿verdad? Digámoslo así, hay una relación de mercado, ¿verdad? No solamente era la cuestión de las guerras, sino que se empieza a entrar en contacto de muchas maneras. Entonces, empiezan ellos a conocer pensadores de origen musulmán, donde ellos también empiezan a combinar la filosofía con el conocimiento de Dios. Entonces, aquí vienen Occidente, vienen los pensadores de Occidente y empiezan a ver la cuestión sobre la relación de filosofía y teología de una manera diferente. Entonces, este aspecto es bien importante porque San Anselmo viene a ser, como digámoslo así, uno de los primeros que buscan argumentar la existencia de Dios. Ya existen personas que empiezan a poner en duda la existencia de Dios y todo lo demás. Y San Anselmo, digámoslo así, en su tiempo es una innovación, ¿verdad? Donde San Anselmo empieza a exponer estas cuestiones sobre cómo argumentar la existencia de Dios. Entonces, San Anselmo tiene una obra que es bien importante. Tiene su obra sobre el proslogium, ¿verdad? Y también el monologium. Entonces, aquí San Anselmo
viene a exponer cómo argumentar la existencia de Dios, pero propiamente de una manera un poco con más rigor filosófico. Este escrito ha pasado a toda la historia del pensamiento y que luego un pensador alemán, ya en la modernidad, Immanuel Kant, lo expone y lo llamará como el argumento ontológico, le llama él, ¿verdad? Entonces, el texto de San Anselmo dice así, dice San Anselmo: ciertamente creemos que tú eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo. Lo que entiende está en su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe. Porque una cosa es que la cosa existe en el entendimiento y otra que entienda que la cosa existe. Entonces, el argumento se le llama ontológico, que lo bautiza así Immanuel Kant, porque es un argumento que pone la existencia de Dios en un esquema a priorístico, es decir, la existencia de Dios es algo que yo tengo y percibo en mi mente, en mi pensamiento, en mi inteligencia. Digámoslo así, que es una intuición racional que yo tengo sobre Dios. Ahora bien, es una noción consentida, ya que no sé cómo es ese Dios. Y como él mismo dice, es aquella idea por lo cual nada mayor puede ser pensado, dice. Entonces, por eso San Anselmo, con su argumento ontológico, pasa a ser ese pensador que innova este aspecto, ¿verdad? Ese es el primer paso que él hace, San Anselmo. Luego continúa el texto, ¿verdad?, del argumento de la existencia de Dios y dice: el insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento. Eso es lo que decíamos en la cuestión de a priori, ¿verdad? San Anselmo hace. Entonces, continuando, dice San Anselmo: y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir en el solo pensamiento. Aquí viene la parte bonita, ¿verdad?, de esto. Es decir, San Anselmo, algo que después se va a distinguir, sobre todo con Santo Tomás, viene a hablar de que hay una necesidad de que aquello que yo conozco de una forma veritativa, intelectual, eso debe existir, porque por lo tanto yo me estaría engañando, ¿verdad? Entonces San Anselmo hace énfasis en eso, aunque no lo desarrolla, ¿verdad? Pero al escuchar estas palabras, ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir en el solo pensamiento, dice. Pues si existe, aunque sea solo en el entendimiento, puede pensarse que exista también en la realidad, lo que es mayor. Por consiguiente, si aquello mayor, que lo cual nada puede pensarse, existiese solo en el entendimiento, se podría pensar algo mayor que aquello, que es tal que no puede pensarse nada mayor. Luego, existe sin duda en el entendimiento y en la realidad algo mayor, que lo cual nada puede ser pensado. Entonces, viene San Anselmo y hace un juego, ¿verdad?, entre la verdad, esa idea de Dios a priori que él tiene, con la necesidad de su existencia. Y esa necesidad de la existencia es reclamada porque si existiera algo que fuese
mayor de aquello que yo pienso, entonces no puedo pensar yo que exista nada mayor de lo que puede ser pensado. Entonces, es una necesidad que San Anselmo no es comprobada con el dato externo, sino que es una comprobación lógica, ¿verdad? Racional, la que él hace, con una conclusión donde ese ser pensado, con lo cual nada mayor puede ser pensado, tiene que existir en la realidad. Porque si no, cualquier otro objeto que existe es mayor que él, porque si existe solo en el pensamiento, no tiene realidad, dice San Anselmo. Entonces, este argumento tan bonito, ¿verdad? Que bautizado por, como les he dicho, por Emmanuel Kant como el argumento ontológico, ¿verdad? Es una de las grandes novedades, innovaciones que este obispo tiene en la Edad Media, ¿verdad? San Anselmo de Canterbury. Muy bien. Seguimos ya en el siglo XIII, ¿verdad? Siglo XII y XIII aparecen en la iglesia las órdenes mendicantes, que son las órdenes franciscanas, y luego está a la orden dominica. Aquí ya hay un gran apogeo de las obras de Aristóteles y surgen las escuelas aristotélicas y neoplatónicas. Aquí entre esas escuelas, respectivamente, tenemos a San Alberto Magno, del cual fue alumno Santo Tomás de Aquino, y también San Buenaventura, por parte de los franciscanos, que sigue la corriente más agustiniana neoplatónica. Entonces, llegamos aquí, digámosle así, al ápice de la Edad Media, con la figura de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el gran compilador y sistematizador del conocimiento anterior a él. Viene Santo Tomás de Aquino en sus obras, ¿verdad? La Suma Teológica, sus obras contra gentiles. Santo Tomás de Aquino viene y, digámoslo así, en la forma en que era la escolástica, uno siempre venía y usaba argumentos de autoridad. El esquema era, si se respondía a alguna pregunta en objeción, se tomaban argumentos de autoridad, es decir, yo citaba ya a un autor reconocido, ¿verdad? O sea, una autoridad, lo citaba, lo contrastaba y sacaba una conclusión y luego daba respuesta, ¿verdad? A la objeción o la pregunta. Era la forma, ¿verdad? En que la escolástica se realizaba. Es la conocida disputatio, ¿verdad? Donde había exponer el tema, la argumentación, la réplica y todo lo demás. Entonces, Santo Tomás de Aquino en sus escritos se nota una capacidad excepcional de manejar el conocimiento que existía hasta la época, ya que Santo Tomás cita padres de la iglesia, cita filosofía griega, cita filósofos árabes y todos los padres de la escolástica. Entonces, esa es la gran obra de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás también se le reconoce que marca claramente los límites entre filosofía y teología, demostrando a la vez la íntima relación existente entre ciencia y fe, lo natural y lo sobrenatural. Entonces, Santo Tomás de Aquino reconcilia el aspecto de que lo que conocemos por la luz natural de la razón, ya influenciado por Aristóteles, la autonomía del hombre, el conocimiento de la razón, es una autonomía que participa de la inteligencia de Dios, pero no de una forma pasiva, sino activa. No es la teoría iluminista, como dijimos en San Agustín, sino que Santo Tomás viene y aplica a la inteligencia el factor de ser inteligencia agente, ¿verdad? Es el hombre el que conoce, porque en su naturaleza participa de esa inteligencia divina. Entonces, Santo Tomás dice de que la verdad, dice, es solamente una y puede derivar de muchas fuentes, dice Santo Tomás. Entonces, si la verdad viene de la filosofía, si la verdad viene de la teología, si la verdad viene del árabe, si la verdad viene del judío, siempre y cuando sea verdad va a ser bienvenida, dice Santo Tomás. Entonces,
él pone ese esquema donde está la verdad del hombre, está la verdad de Dios, pero no son opuestas, ¿verdad? Sino que vienen de una misma fuente y tienden a la misma realidad. Según tercera cuestión, viene Santo Tomás y ahora ya entrando en la materia de su exposición, de lo que Santo Tomás expone, Santo Tomás habla de Dios partiendo de la noción del primer motor aristotélico como causa primera y concibe a Dios como el ser subsistente o simplemente el ser mismo. Entonces, con el concepto, la noción de ser aportada de Aristóteles, se convierte en existir y explica esta noción desde la idea de la creación, como un recibir y el ser de otro o un comenzar a existir por otro. Entonces, lo primero que dice Santo Tomás es de que si bien Aristóteles viene y emplea la noción de ser, Aristóteles no deja muy claro cómo las cosas participan de ese ser, cómo se comienza a existir. Él, Santo Tomás, cuando habla de existencia, hace referencia de que el ser que existe, ese ser en cuanto es por otro. Y su existencia también, al ser recibida, es también por otro. De manera que... 125. Otro. Entonces, a la forma de ser de ese ser que existe, Santo Tomás le llama existencia, ¿verdad? Es la existencia. Para saberla nosotros distinguir de el ser subsistente que es Dios. Y eso lo logra gracias a la idea de la creación, porque Dios sería la fuente del ser de donde ha emanado todo cuanto existe. Dios sería ese ser subsistente, está en todo, sosteniéndolo y perfeccionándolo. Él es el que cree y por tanto ha de ser la perfección del existir y en él se halla la plenitud o el acto puro de ser. Solo en el ser subsistente cuya esencia es existir, se identifica realmente la esencia y la existencia. Dios es lo que es y lo que es su modo de ser, dirá Santo Tomás de Aquino. Luego, con el ejemplo de la analogía, también basado en esto, Santo Tomás va a llegar a formular las pruebas de la existencia de Dios, que eso nosotros nos van a interesar cuando veamos en la última parte de Teología Fundamental el diálogo con el ateísmo, ¿verdad? Entonces, Santo Tomás realiza lo que se llaman los argumentos a posteriori. Se le llaman a posteriori porque, como hemos escuchado a San Anselmo, al gran San Anselmo, dijimos que su modo de argumentación era la argumentación a priori, ¿verdad? Porque es una idea de Dios percibida de una forma directa, ¿verdad? Una intuición racional. En cambio, para Santo Tomás, él va del dato que me dé el conocimiento de las cosas que puedo conocer hacia su origen y fuente. Entonces, eso se llama argumentos a posteriori. Estos argumentos a posteriori son fruto del empleo de la analogía para argumentar la existencia de Dios. Es decir, las cosas tienen ser, pero no son el ser. Las cosas son. Por ende, existe algo que es en sí mismo y que es por sí mismo, no por otro. Entonces, cuando yo hablo del ser, no es lo mismo hablar del ser de las cosas que del ser en sí mismo, que en este caso le llamamos Dios. No es lo mismo decir, bueno, la bondad de las cosas, su belleza, que hablar de la belleza y la bondad en sí mismo. Entonces, ese es el empleo de la analogía en Santo Tomás
que es uno de los textos que a ustedes se les ha dejado de estudio, ¿verdad? Entonces, Santo Tomás crea así, a través de la analogía y de la noción de ser, las 5 vías de la existencia de Dios a partir de las cosas que se llaman, que recibe el nombre de argumentos a posteriori, que desde ya les digo que es pregunta de examen, ¿verdad? Por último, la visión del hombre sobre esta cuestión. El hombre, su realidad es la unión de alma y cuerpo, ¿verdad? Pero el alma no es la forma del cuerpo que perece con él. Es su forma, pero le da además el ser y la individualidad. Aquí Santo Tomás perfecciona la teoría aristotélica del hilemorfismo, que ya lo hemos mencionado y que también más adelante vamos a profundizar. Entonces, Santo Tomás lo que dice es de que el hombre, el compuesto humano, alma y cuerpo, no solamente da el ser, ¿verdad?, al hombre, sino que al recibir el ser, al existir, también recibe un modo de ser que se lo da esa forma sustancial. Es decir, no es lo mismo ser la forma sustancial hombre, recibir un alma racional, a la forma sustancial animal que recibe, ¿verdad?, una forma sustancial animal, ¿verdad? Entonces, viene Santo Tomás y distingue esa parte, ¿verdad?, que es ese grado de perfección que tiene el ser humano, ¿verdad?, que recibe una forma de ser humana, ¿verdad? Y que, como aquí estamos solamente en el plano filosófico, ¿verdad?, no vamos a hablar de que el hombre sea hijo de Dios, creación, imagen divina y todo eso. No, simplemente es eso. Entonces, el hombre en su realidad de unión de alma y cuerpo, el hombre existe y es individuo por el alma. La autonomía que atribuye a la razón humana es esa potencia espiritual que el hombre, ¿verdad?, se le es dada por su forma de ser. Entonces, el alma es principio de vida, y cada alma es por lo mismo depositaria de su propia inmortalidad. Ahora, la autonomía que atribuye a la razón humana como potencia espiritual plantea la posibilidad de una auténtica actividad filosófica independiente de la fe. Es lo que habíamos ya hablado anteriormente, ¿verdad? Pero que hay que decirlo aquí hablando de la antropología de Santo Tomás. Ahora bien, en este aspecto, Tomás de Aquino no llega a desarrollar, ¿verdad?, todo esto a cabalidad, ¿verdad? Pero sí se destaca el haber puesto la actividad intelectual como algo activo y no pasivo en el hombre. Entonces, esto sería, ¿verdad?, en breves palabras, como estamos viendo, nociones introductorias generales, ¿verdad?, sobre los pensadores de la filosofía. Entonces, esto sería Santo Tomás de Aquino. Entonces, más adelante, después de Santo Tomás de Aquino, digámoslo así, al ser Santo Tomás de Aquino el ápice del pensamiento medieval, digámoslo así, que empieza a haber un deterioro, de esto que Santo Tomás había logrado y que va a tener una gran influencia en las cuestiones del Renacimiento y la modernidad que ya pronto vamos a ver. Aparece un señor llamado Guillermo de Ockham, franciscano, ¿verdad?, que su pensamiento influirá grandemente en Occidente de forma contraria a la corriente platónica aristotélica, que a la vez, pues, Santo Tomás también tiene bastante platonismo. Lo que él va a emplear, ¿verdad?, es lo que se llama el nominalismo, ¿verdad? Esta corriente expone que las categorías filosóficas no son ni conceptos, ¿verdad?, ni objetos, sino nombres. ¿Qué significa esto? Viene este señor y, digámoslo así, como sin ninguna intencionalidad, digámoslo así, malvada, ¿verdad?, habla acerca de algo que va a resurgir después en el siglo XVIII, XIX, ¿verdad?, con las cuestiones de la lingüística y la filosofía del lenguaje. En el sentido de que él hace hincapié en las cuestiones de las palabras, pero
en el contexto en que él lo dice, viene y daña la estructura de pensamiento metafísico aristotélico que había en ese momento. Es decir, viene Guillermo de Ockham y habla que el hombre en el conocimiento, lo que nosotros tenemos en la mente, ¿verdad? Es solamente una imagen, no es un concepto. De manera que para él no existe la abstracción generalizada de las cosas. Es decir, yo sé que es un teléfono y esa idea, concepto universal de teléfono que yo tengo, se lo aplico a todas las cosas. No voy a tener que conocer cada vez que yo veo un teléfono, conocerlo. Entonces dice Guillermo de Ockham que eso no es así, de que el hombre va obteniendo siempre ese dato, ¿verdad? No es un concepto que yo tengo ahí, dice. Tampoco es de que mi concepto teléfono, ¿verdad? Vengo yo y lo compruebo volviendo a las cosas, ¿verdad? A las cosas. Es decir, Aristóteles decía que el hombre es en sí, por su pensamiento, todas las cosas, porque todas las conozco. Tengo su esencia, tengo la abstracción de su concepto, tengo lo universal de eso que yo conozco. Entonces dice Guillermo de Ockham, eso no, son solo nombres, son solo palabras, nada más, ¿verdad? Entonces, él dice de que lo que yo hago, dice, es que esas palabras, dice, que yo he armonizado, que yo he concebido, dice Guillermo de Ockham, yo lo único que le hago es se lo aplico a los grupos de cosas que son semejantes, dice. La única realidad que corresponde al nombre es la emisión de sonido al pronunciarlo, dice el flatus vocis, dice Guillermo de Ockham. Y la del individuo singular al que yo le aplico. Entonces, si bien Guillermo de Ockham quería rechazar, digámoslo así, por decirlo así, el cosismo, ¿verdad? El exceso de realidad que hay en el tomismo, ¿verdad? Y en Aristóteles, pues se va al otro extremo. Entonces, viene uno y empieza a preguntarse qué es lo que uno recibe entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno percibe para hablar de las cosas, sea de una forma nocional como de una forma real? Porque si solo son palabras, si solo es la voz que yo emito y eso que yo emito, yo se lo aplico a las cosas que son semejantes, es la teoría de Guillermo de Ockham. Entonces, Ockham afirma que el empirismo es la única verdad, admitiendo que es posible conocer intuitivamente lo individual sin recurso alguno a la abstracción y a entidades ocultas, formas, dice, o conceptos. Es decir, es el puro sentir, ¿verdad? Lo que a mí me dan los sentidos, nada más, ¿verdad? Y eso va siendo siempre una experiencia, ¿verdad? Que, digámoslo así, fuera como algo que se calca, ¿verdad? En una pared de plastilina que después de calcar vuelve a su mismo estado y así voy percibiendo yo todas las cosas que yo siento, veo, percibo en la realidad. Cada vez aquello se está plasmando en mí. O sea, yo nunca logro conocer, o sea, que hasta cierta medida Ockham es un poco escéptico, ¿verdad? Con el conocimiento. Entonces, esto es un grave problema, ¿verdad? Porque esto debilita el pensamiento filosófico, ¿verdad? Vaya. Luego, por último, el conocimiento abstractivo, que se añade a todo conocimiento intuitivo, ¿verdad? No supone ninguna nueva operación del entendimiento, dice Guillermo de Ockham. Se llama abstractivo porque abstrae, dice, prescinde de la existencia del individuo. Es lo que él piensa, ¿verdad? Dice, teniendo en cuenta el sujeto, en él el término se considera en sí mismo, ¿verdad? Yo le digo a usted pelota. Entonces, eso que usted recibe, ¿verdad? Sensorialmente, el sonido, las palabras, pelota, ¿verdad? Es representación del objeto en cuanto que es signo, pero no es una abstracción del objeto. Entonces, por eso les decía, este señor viene y va a dar una gran influencia en la modernidad, ¿verdad? Cuando empiezan a darse los problemas de la teoría del conocimiento de las cosas, ¿verdad? Entonces, Guillermo de Ockham, con estas palabras, ¿verdad? Lo que yo escucho
la voz, el concepto sonoro, ¿verdad? Mi comunicación verbal, ¿verdad? Es una representación del objeto, nada más. Como ella mismo solo imprime, ¿verdad? En cuanto que eso los signos, o sea, esto me sirve para señalar aquello, ¿verdad? Ese es el valor simbólico del lenguaje, ¿verdad? Las palabras me hacen referencia a, pero no es una abstracción del objeto, o sea, cada vez tengo yo que estar conociendo, o sea, es una cosa que habría que haberle preguntado a Guillermo de Ockham, ¿verdad? En realidad, qué era lo que estaba pensando, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que ya estamos conectados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto sería esta cuestión de acuerdo. Vaya, vamos a compartir un video y después del video vamos a ir a una breve pausa. ¿De acuerdo? Copiado. Un movimiento cultural y social que se dio en Europa a partir del siglo XV y se le considera la etapa de transición entre la Edad Media y la modernidad. Aunque se debate el inicio exacto del Renacimiento, se suele usar la caída de Constantinopla en 1453 como la fecha de inicio de esta época. Nuevos esquemas sociales y políticos fueron dejando atrás el mundo feudal y la economía agrícola, donde pasó a la economía mercantil y a nuevos ordenamientos de la sociedad. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado romano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. El Renacimiento se oponía a los valores de la Edad Media, periodo caracterizado por la consolidación de una cultura teocéntrica y anti-individual. En contraposición, los renacentistas lucharon por rescatar los valores y prácticas de la antigüedad clásica y promover el antropocentrismo y el individualismo. El Renacimiento ayudó al desenvolvimiento del comercio en el Mediterráneo y a la formación de una economía calificada por algunos como protocapitalista. También supuso el reimpulso de la investigación científica, la secularización de la sociedad, el apoyo de las universidades y la superación de los conceptos de arte y artistas respecto de artesanía y artesanos. Características del Renacimiento. El Renacimiento se caracteriza principalmente por antropocentrismo. El Renacimiento propone el paso de una sociedad y cultura teocéntrica hacia una sociedad antropocéntrica, en la cual el ser humano se ha visto como el centro del universo. El antropocentrismo se basó filosóficamente en el humanismo antropocéntrico. Secularización de la sociedad. Fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural.